Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Viteri, ¿me puede ayudar? ¿Qué vimos la clase anterior? Nos dictó las palabras para la tarea, Alicia. Pero sí vimos algo también. Ya está colocada en lista, señorita. A ver. No solamente les dicté las palabras, también les di alguna cosa. A ver, señorita Chalapú. Ya, a ver, la clase anterior vimos sobre las palabras, los términos análisis de síntesis, que análisis nos dijo que era sobre descomponer, verlo, de qué está formado el material y de sus características, y la síntesis era componer nuevamente el material. También vimos sobre la fórmula de la glucosa, vimos también las estructuras de Lewis, la estructural que sirven para la formación de los compuestos. Ya, muy bien. Gracias, señorita Chalapú. Bueno. A ver, señorita Velázquez. ¿Sí me escuchó, señorita Velázquez? Esta primera imagen que yo le estoy indicando, ¿qué sería? ¿Análisis o síntesis? ¿Por qué? Siempre me dicen sí, no y por qué no. A ver, señorita Velázquez. ¿No? Señorita Salán, ¿qué sería esto? ¿Análisis o síntesis? ¿Mm? A ver, señorita Delgado. Creo que es síntesis porque se une, se compone. A ver, ¿seguro? Análisis, ¿qué Es significaba? A ver, ¿alguien quería? Descomponer. ¿No es cierto? Aquí está descompuesto. ¿Sí? Síntesis, en cambio, era componer, ¿no es cierto? ¿Sí? Simplemente les puse para que entiendan lo que es análisis o lo que es Lice. síntesis, ¿no? Sí, señorita. Entonces, ahí estaba análisis y síntesis. Claro. O sea, no específicamente, sino que le puse más o menos para que me entiendan, ¿no? Les decía que era descomponer, ¿no es cierto? Análisis. Componer, síntesis, ¿ya? Solamente era una imagen para que me entiendan, ¿no? A ver, señor Betancourt, ¿me ayuda con la lectura de la página número 27? No tengo ¿cómo se llama? Verán que solamente hasta la próxima semana Sí, tranquilo, Licen, eso ya la arreglo. pilas. Ah. A ver, señorita Molina, por favor, me ayuda. Análisis químico de los compuestos orgánicos. La fórmula química de una sustancia orgánica se establece a partir de los resultados que se obtienen del análisis elemental, cualitativo y cuantitativo. Análisis químico cualitativo. Son conjuntos de procedimientos y técnicas establecidas en la química que permiten identificar los elementos que componen una sustancia. Análisis químico cuantitativo. Son los procedimientos que permiten determinar la proporción en la que aparecen los elementos de una sustancia. Análisis cualitativo de compuestos orgánicos. En química orgánica existen varios procedimientos para determinar experimentalmente los compuestos de las sustancias. Sin embargo, una de las técnicas más empleadas en la calcinación de las sustancias. Análisis preliminar cualitativo. Este tipo de análisis permite determinar si una sustancia es o no inflamable. Desde antes se sabía que las sustancias orgánicas pueden inflamarse anterior a la síntesis de Wöhler. A esta propiedad se la llamaba flogisto. Ahora sabemos que los compuestos orgánicos se combustionan produciendo principalmente dióxido de carbono y vapor de agua. Elemento. Carbono. Análisis preliminar. La inflamación de una sustancia orgánica dará como producto la formación de dióxido de carbono. También puede producir monóxido de carbono, carbono coloidal, hollín y ceniza. Nitrógeno.
Cuando una sustancia orgánica contiene nitrógeno, al inflamarse producirá óxidos de nitrógeno con su característico olor a pelo quemado. Hidrógeno. La inflamación de una sustancia orgánica producirá vapor de agua por la presencia de átomos de hidrógeno en las moléculas. Oxígeno. La determinación de oxígeno no se la hace a través de las técnicas de laboratorio, sino por el cálculo de la diferencia que existe entre el oxígeno presente en los óxidos y el vapor de agua formados y el oxígeno que se utilizó para la calcinación. Luego del análisis preliminar, se utilizan técnicas especializadas para medir con precisión la cantidad en la que cada elemento se halla en el compuesto. La técnica más empleada para analizar el carbono y el hidrógeno es el método del Liebig, que consiste en calcinar la muestra orgánica en un tubo junto con óxido de cobre. El carbono se mostrará al reducir al cobre y formar dióxido de carbono, que luego reaccionará con los hidróxidos de calcio o bario para precipitar como carbonato. El hidrógeno formará vapor de agua y dotará al sulfato de cobre anhidro de un tono celeste. Ya, muy amable, gracias. Vean, cuando hablamos de este análisis elemental químico cualitativo, ¿no? Hay diferentes métodos, ¿sí? Para poder saber cómo está estructurado, en qué condiciones está el carbono, ¿no? Hay un método que se llama el pirognóstico o directo. Hay el de Liebig, ¿sí? Hay también el método básico, también para que se va a sacar el azul de Prusia. Vean, son diferentes métodos, ¿no? Que prácticamente eso se lo realiza en laboratorio, que de un compuesto orgánico o inorgánico vemos, ¿no es cierto?, en qué cantidades está esto, ¿sí? Como les digo, son métodos, como ustedes pueden ver en la imagen, de reducciones, ¿no? En la cual vamos a ver qué cantidad de carbono prácticamente tiene este tipo de soluciones. Pero bueno, después viene el método cuantitativo, ¿sí? El análisis elemental cuantitativo, ¿sí? Para esto yo necesito, les dije que necesitaba por favor una calculadora y también necesitaba la tabla periódica, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a calcular, ¿no es cierto?, en qué porcentaje están las diferentes proporciones, ¿cómo les puedo decir?, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno en una fórmula química, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener la tabla periódica, ¿sí? Aquí vamos a calcular dos factores, la fórmula molecular y la fórmula mínima, ¿sí? Pero para esto yo necesito, primeramente, esto ya es materia que ya les han de haber dado. ¿Cómo calculo el peso molecular o mol? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Cómo calculo el peso molecular o mol de una sustancia o de un compuesto? A ver, ¿qué hago? Quiero saber cuánto pesa la glucosa. C6H12O6. Este es mi compuesto. Quiero saber cuántas moles o cuánto es el peso molecular de esto. ¿Qué hago? A ver. Operaciones básicas es aquí. A ver. Dicen, creo que es el número de átomos del elemento por el peso atómico de ese elemento. Esa es otra cosa. Ahorita solo vamos al peso molecular de este compuesto. Quiero saber, Ya, ¿sí? ¿Cuánto pesa este compuesto? ¿Qué hago? ya sería como ver el peso atómico de cada elemento y pues le multiplicamos por ¿cómo es? Por ejemplo, el peso atómico del carbono es 12 y le multiplicamos por 6. Y así hacemos de todos los productos
y pues ahí sacamos. Creo. Ya, muy bien. Es el peso atómico, ¿no es cierto? Por el número de átomos. ¿Ya? Entonces, vemos aquí, ¿no es cierto? Carbono, ¿cuál es el peso atómico? 12. Ya. ¿Cuántos átomos están en la fórmula? 6. 6. ¿Cuánto me da? 72. Hidrógeno, peso atómico. 1. ¿Cuánto me da? 2. Hidrógeno, oxígeno, perdón. 16. Por 6. ¿Cuánto me da? 90. 96, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ustedes en química orgánica vamos a tener siempre carbonos o hidrógenos, oxígenos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si hacemos los alcanos, si hacemos alquenos, si hacemos los alquinos, vamos a poder tener carbonos, hidrógenos y oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el peso atómico, las moles, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, multiplicando el peso atómico, ¿sí? O la masa atómica, ¿sí? Para que me entiendan, por el número de átomos que tiene la fórmula, ¿sí? La glucosa tiene 6 átomos de carbono, su peso atómico es 12, entonces multiplicamos 12 por 6. El hidrógeno, ¿sí? Su peso atómico es 1, ¿sí? Lo multiplicamos por 12 porque está en la fórmula. Y el oxígeno, el peso atómico o masa atómica es 16 y lo multiplicamos por el número, ¿no es cierto? Entonces, sumamos todo esto, ¿cuánto me da? A ver, 180. 180, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esta, ¿no es cierto? Este compuesto glucosa pesa 180 gramos o 180 moles, ¿sí? Pesa esto, ¿no? Hasta aquí, por favor. ¿Entendieron? Necesitamos saber esto, ¿no? Para saber la fórmula molecular, la fórmula mínima, y de ahí vamos a calcular el porcentaje o la porción centesimal que tenemos cada compuesto. En otras palabras, en qué porcentaje está el carbono, en qué porcentaje está el hidrógeno, en qué porcentaje está el oxígeno dentro de esta fórmula, ¿no? Pero partimos prácticamente de esto que es el peso molecular o masa atómica, ¿sí? A ver, hagamos. Me van a sacar el peso molecular del metano, etano, propano, butano. C4H10. A ver, ¿cuánto es? $58. ¿Ya? ¿Alguien que tenga otro resultado? A ver, alguien que tenga otro resultado. Hagamos, 58 ¿cierto? igual. Carbono igual. 12 por 4. ¿Cuánto me da? 38. Ya. ¿Seguro? Sí. 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. Hidrógeno. 1 por 10 igual 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, del butano, su masa su peso atómico o la mol es de 58. ¿Sí? A ver, hagamos de otro compuesto.
¿Ya? ¿Cuánto me sale ahí? $342. A ver, ¿alguien más que tenga algún resultado, otro resultado? Sí, Licen, eso sale 342 gramos mol. A ver, veamos. $12 por 12, ¿cuánto me sale? 144. Ya, 144. Hidrógeno igual a 1 por 22 es igual a 22. Oxígeno es igual a 16 por 11. ¿Cuánto me sale aquí? 176. 176. Sí, 10, 12, 10, 4, 342. ¿Ya? Por favor, esto se le puede también, les puede dar en UMAS, ¿sí? En moles, a veces les ponen 342 mol o 342 UMAS, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa la palabra UMA? Molecular. No. A ver, Unidad de masa atómica. unidad de masa atómica. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, algo? ¿Tienen ustedes alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, por favor, abran el libro en la página 28. Vamos a resolver, mejor dicho, está ya el problema resuelto, ¿no? Pero ¿de dónde salen esos valores? ¿Sí? Dice, la composición porcentual de una sustancia orgánica obtenida luego de su análisis es carbono 40%, hidrógeno 6.73%, oxígeno 53.27% y una masa de 60 gramos sobre mol. Determine la fórmula empírica y molecular. ¿Sí? Entonces aquí simplemente nos están dando datos. No sabemos cuál es la fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso que ustedes pueden ver? Ahí hay los valores, ¿no? ¿Qué valores tenemos? Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Nos están dando los valores. Tenemos que ver la fórmula empírica y la fórmula molecular. En el carbono, ¿qué datos tenemos? Por favor. ¿Cuánto de carbono dice? 40%. 40%, ¿no es cierto? Ahí tenemos el porcentaje. ¿Sí? ¿De dónde sacamos el segundo dato? Es del peso atómico, ¿no? Que es 12. El hidrógeno. ¿Cuánto? ¿Qué dice ahí? 6.72. 6.73. 73. Cogemos el peso del hidrógeno. ¿Y oxígeno? 53.27. 53.27. ¿Sí? Por el peso atómico del oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué te vamos a ver?
tenemos que tener esta fórmula, ¿no? Tanto la fórmula mínima como la fórmula molecular. Acá tenemos que llegar, pero en este caso nos dan solamente porcentajes, ¿no? ¿Sí? Ahí dice, 40 dividido para 12 me da 3.33, ¿sí? Hidrógeno dividido para 12 me da a 1, perdón, 6.73 y 53 dividido para 16 me da 3.33, ¿sí? Hasta ahí está la primera parte del problema, ¿sí? Por favor, para que me entiendan, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos ya este dato. En la segunda parte nos indica, ¿no es cierto? Vamos a dividir prácticamente los valores obtenidos con el menor número que sacamos, ¿sí? ¿Cuál es el menor número que encontramos aquí? 3.33. 3.33, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a este número vamos a dividirle, ¿sí? Por 3.33. A este valor también vamos a dividir por 3.33 y también vamos a dividir por 3.33. ¿Sí? En este caso, vamos a redondear. ¿Sí? Si me sale un número, aquí sería 1, aquí sería 1. ¿Y aquí cuánto me sale? 2. 2, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahí ya encontramos, vean, la fórmula empírica. ¿Sí? La primera fórmula. Entonces, la primera fórmula empírica nos da que es C1, H2O1. ¿Sí? Porque este valor es de carbono, este valor es de hidrógeno y este valor es de oxígeno. Entonces ponemos carbono 1, oxígeno, perdón, hidrógeno 2 y oxígeno 1. ¿Sí? En este caso, como ustedes saben, el número 1 no se le coloca, pero por razones didácticas coloco, ¿no es cierto? ¿Sí? Por esas razones coloco. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a hacer para calcular la masa de esta fórmula mínima? Hacemos exactamente igual, ¿sí? Vamos a multiplicar, ¿no es cierto?, los valores por el peso atómico. Entonces, carbono 1 por 12 igual 12, ¿no es cierto? Hidrógeno igual a 2 por 1 igual 2. Y oxígeno es igual a 1 por 16, me va a dar 16. ¿Sí? ¿Ya? Ahí, ¿qué hacemos? Dividimos, ¿no es cierto? O mejor dicho, sumamos esto. Me da 30, ¿no? ¿Sí? Sumamos estos valores y me da 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer prácticamente para calcular? Ya en este caso, la fórmula, ¿sí?, molecular. Vean, simplemente voy a dividir, ¿no es cierto?, la masa molar por la fórmula empírica que teníamos en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces tenemos esto, ¿no es cierto? N es igual, ¿sí? Para que entiendan, masa molar por fórmula empírica. Masa, fórmula empírica. ¿Sí? Ya. Entonces teníamos los siguientes valores. A ver. ¿Dónde sacamos la masa molar? A ver.
A ver, ¿de dónde sacamos la masa molar? ¿Alguien sabe? A ver, ¿de dónde sacamos? Del peso. No. A ver, lean bien. En el problema nos dan 4 datos. ¿Sí? Dice la composición porcentual de una sustancia orgánica obtenida luego de su análisis es carbono 40%, hidrógeno 6,73%, oxígeno 53,27 y su masa molar es de 60 gramos por mol. Determine la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Sí? Entonces sería como sería como el multiplicar por la cantidad de las moléculas. Pues sí. No, es que ahí nos da ya el dato. Nos está dando ya el dato. Entonces dividimos 60 para 30, que nos da 2. ¿Sí? ¿Y siempre nos tiene que dar este dato o nosotros podemos encontrar el dato? Aquí, bueno, nosotros podemos encontrar, ¿sí? Porque aquí ya nos está dando, pero en otros lados no nos va a dar el dato. ¿Y cómo encontraríamos el dato? Sí, sí, paso a paso. Sí, por eso te digo, vamos paso a paso. ¿Sí? Entonces, vean. Entonces, la fórmula mínima que era, nos daba, la fórmula empírica, perdón, era C1, H2O1, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos pedía la fórmula empírica, que ya la encontramos, y también nos pedía la fórmula molecular. ¿Qué hacemos? Ahí sí, lo que dijo la señorita Delgado. Multiplicamos, ¿no es cierto? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2. ¿Sí? Y encontramos la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Sí? Ustedes pueden ver que es aquí utilizamos sumas, restas, división. ¿Sí? Eso estaba siguiendo los pasos para que me entiendan de este ejercicio, ¿no? Que dice problema resuelto. ¿Sí? Bueno, la próxima clase vamos a seguir haciendo esto, ¿no? Porque aquí también tenemos que encontrar la composición porcentual o centesimal, ¿sí? De los compuestos, ¿sí? ¿En qué porcentaje está? Aquí ya nos dieron los porcentajes, pero también podemos nosotros, desde la fórmula mínima molecular, encontrar estos porcentajes, o sea, todo el proceso contrario, ¿no? Entonces, esa es la situación. No sé si tienen alguna pregunta, señores y señoritas estudiantes. ¿No? Yo sé que esto un poquito les va a hacer un poquito difícil, ¿no? Pero como les digo, siempre vamos a utilizar la tabla periódica, pesos atómicos, aunque ya los pesos atómicos prácticamente sabemos, ¿no? Porque vamos a trabajar con casi los mismos elementos. Carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Sí? Posteriormente se puede unir a otros elementos químicos. ¿Sí? Entonces, esa es la situación.